La familia Ortega Martínez es una familia mexicana que está conformada por el matrimonio de Ismael y Rosario y sus 4 hijos, Yani, Enrique, Jesiba y Berak. Desde hace 12 años forman parte de manera remota de la comunidad mesiánica de Baruch Hashem, con sede en Dallas, Texas. Han colaborado además en la traducción de distintos materiales de la sinagoga Baruch Hashem y ministerios como Heart of God Ministries, Tikkun Global y TJC2. Actualmente dirigen la página de Facebook Mesiánicos Noroeste, a través de la cual comparten sobre los fundamentos de la fe y el amor por Israel. Desde el año 2020 forman parte de TJC2 en México y Now Generation. En la charla abierta 76 de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, la familia Ortega estará compartiendo sobre la fe, una travesía familiar, basada en Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3. Muy bienvenidos a esta nueva charla, encuentro de TJC2. Estamos retomando nuestras charlas ahora en el 2024. Tuvimos un pequeño receso en enero, pero ya estamos retomando ahora en marzo, también febrero. Pero bueno, aquí en Argentina enero y febrero se para un poco, pero marzo estamos realmente retomando con mucha fuerza. Tenemos nuestra charla número 76 y realmente una charla que va a ser muy productiva y muy interesante, porque va a ser toda una familia que nos va a contar su experiencia. Pero antes de eso, vamos a tener un pequeño video del fundador Marty Waldman. Después yo voy a continuar contándoles sobre la visión TJC2. Así que adelante el video. Ephesians 3 declares that once the Jews and Gentiles are together, just by the very fact of our being together, of being unified, makes a declaration into the heavens that the Messiah, that Jesus, that Yeshua, was and is victorious in the atoning work that he made, and in the breaking down of the partition, the wall of partition, bringing Jews and Gentiles together. And it really decried the end of satanic control over the world and the return of the Messiah himself. It was a huge vision when I first received it. I still get very excited about it, but I have to say I've mellowed as the years have gone by, because I see now that the process that God has taken us through, all of us together, there are about 12 of us, the process that he's taken us through over the years has borne so much fruit in restoring unity between Jews and Gentiles in the body of Messiah, that I feel in great part that was the Lord's heart to begin with, just to get us off the couch and moving in this direction, so to speak, and that would bear much fruit. And we have seen much fruit. We've seen great fruit from it. From the Gentile side, this means that we have to confess the sins of the past. And so in the unfolding of TGC2 through the years since 1996, there has been always a concern that there should be repentance, confession of the sins that were committed, and particularly against God's order of Jew and Gentile, and therefore against all the sins that were committed, denying the place of the Jew and excluding a Jewish witness from within the church. Muy bien, ahí en este video vemos a el fundador de la visión, Marty Waldman, y el padre Peter Hawken, un teólogo muy destacado, hablándonos de esto que la visión TJC2 que recibió Marty Waldman fue que, bueno, en un momento determinado toda la iglesia era judía. Por empezar, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, la iglesia primitiva era judía,
y en un momento determinado hubo una discusión allí que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde, bueno, se creía que el que tenía que ser cristiano también tenía que hacerse judío. Esto, bueno, hubo una discusión y al final los apóstoles resolvieron que el evangelio debía ir a los gentiles sin que ellos se hagan judíos, lo cual hizo una explosión de cristianismo, de crecimiento en todo el imperio romano. Pero esto que fue bueno al principio, después fue un problema porque los gentiles crecieron, los judíos disminuyeron, Jerusalén fue destruida, y encima, en el año 300, el emperador Constantino declaró que el cristianismo era la religión oficial del imperio y que ya no hacía falta a los judíos, ya realmente se desconectaron, no se permitió que vinieran los judíos mesiánicos a los concilios, y esto realmente generó una grieta, una separación que nunca tuvo que haber sido, porque venimos de ese tronco del judaísmo, de allí sale toda la enseñanza cristiana. Jesús cita permanentemente al Antiguo Testamento, pero se produjo esta separación. Esto durante siglos afectó la relación de cristianos con judíos, al punto tal que los cristianos han llegado a perseguir a los judíos, a matarlos en las cruzadas, en la Inquisición, etc. Pero bueno, Dios restauró esto porque ya en los principios del siglo XX empezó a ver, a pesar de estas persecuciones, judíos que comenzaron a entregarse a Jesús, a Yeshua, como le llaman ellos, y se formaron comunidades judías mesiánicas en distintas partes del mundo. Y allí llegamos a 1995, donde el rabino Marty Waldman recibe esta visión de que así como hubo un primer concilio donde los judíos liberaron el evangelio a los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde los gentiles liberen el evangelio a los judíos, donde los judíos puedan ser judíos sin dejar su identidad y realmente puedan ser uno en Cristo, cumpliendo lo que dice Efesios 2, ¿no? El nuevo hombre, la unión entre judíos y gentiles. Y como decía Marty, esto en el mundo espiritual produce algo importantísimo, porque es una separación que nos ha afectado mucho para mal durante mucho tiempo, pero Dios está restaurando esta situación. Por lo tanto, TJC2 se formó, TJC2 está en distintos continentes, a través de oración, conferencias, charlas, encuentros. Hay un comité internacional y hay directores regionales, en este caso yo, para la parte esta de Sudamérica. Y nosotros a su vez aquí hacemos charlas cada 15 días con distintos oradores que nos van enriqueciendo, no solo el judaísmo, sino vamos aprendiendo también de otras vertientes del cristianismo, así que es un encuentro muy enriquecedor. Y hoy realmente tenemos entonces una familia, la familia Ortega, que nos va a contar su experiencia, y en este sentido vamos a escuchar, y allí yo le voy a permitir ahora a María que nos cuente un poco más, antes de que empiece la familia, un poquito de información sobre esta familia Ortega. Adelante, María. Gracias, Pastor Agustín. Brevemente, es una alegría tener a la familia Ortega. Son 6 amigos, somos familia. Así como nosotros somos TJC2 en Argentina, ellos son miembros de TJC2, pero México. Así que este es un encuentro, además, internacional entre el mismo ministerio. Pero ellos tienen otra experiencia que nos parece, en todo lo que hemos caminado, sobre lo que significa ser gentil, lo que significa ser judío y el llamado que Dios tiene para cada miembro del cuerpo del Mesías, es muy especial. Así que brevemente voy a pasar lista digamos, a quiénes son los Ortega. La familia Ortega Martínez es una familia mexicana que está conformada por el matrimonio de Ismael y Rosario y sus 4 hijos, Yaní, Enrique, Jesiba y Berak. Desde hace 12 años forman parte de manera remota de la comunidad mesiánica de Baruch Hashem, con sede en Dallas, Texas. Después ellos van a decir qué quiere decir Baruch Hashem. Han colaborado en la traducción de distintos materiales de la sinagoga Baruch Hashem y ministerios como Heart of God, Corazón de Dios, Ministerios Corazón de Dios, Tikkun Global y TJC2. Y actualmente dirigen la página de Facebook Mesiánicos Noroeste, a través de la cual comparten sobre los fundamentos de la fe y el amor
por Israel. Y desde el año 2020 forman parte de TJC2 México, en México, y como verán, ahí hay mucha juventud. Ellos son Now Generation, o sea, la generación no del futuro, sino del ahora. Con esto los dejamos a nuestros amigos a que ellos compartan, y gracias a todos. Mientras se van desmuteando, quiero decir que tenemos hermanos de Venezuela, de Ecuador, de México, de Colombia, de Argentina y de provincias de Argentina como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Y también me imagino que viene algún hermano de San Luis. Muchas gracias a todos. Vamos a estar muteados, así tenemos una buena transmisión y empezamos. Adelante, familia Ortega. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Ay, me perdí, ahí está. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Nos da gusto que nos invitaran a compartir un poquito sobre nuestra travesía, nuestro testimonio como familia. Creo que para nosotros fue toda una experiencia poder prepararnos para este tiempo. Una cosa es compartir el testimonio personal y otra es lograr conjuntar las diferentes perspectivas, puntos de vista y experiencias de toda una familia, y más en nuestro caso que pues somos un poquito numerosos. Entonces, pues esperamos que este sea un tiempo que disfruten mucho y que sean bendecidos, así como nosotros pasamos un tiempo bendecido al preparar eso. Entonces, para iniciar, me gustaría pedirle a mi hermano, Enrique, que nos lea la escritura en la que nos estamos basando, y de ahí pues partiríamos y empezaríamos, ¿no?, a contar todo esto y hacer estas aclaraciones que mencionaba María. Entonces, hermano. Sí, cuando nos estamos preparando, María nos pidió que preparáramos, que nos preguntó por una cita, ¿no? Algo que pudiera representar el mensaje de esto que íbamos a compartir. Y bueno, la cita que elegimos fue Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 3, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y bueno, decidimos titular esta charla La fe, una travesía familiar, porque mientras nosotros hicimos un ejercicio, nos sentamos en la sala de la casa y empezamos a platicar, a tratar de responder la misma pregunta que nos hacía María: ¿cómo fue que llegamos a este punto? Y nosotros nos volteamos a ver y dijimos: bueno, ¿cómo fue que llegamos a este punto? Entonces, esto es un poquito de lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, cómo el Señor nos ha guardado, sí, en nuestra fe como familia, pero también a esta visión de entender cuál es la importancia del pueblo de Israel dentro de nuestra fe cristiana, cristocéntrica, mesiánica, centrada en Yeshua. ¿Cuál es el papel fundamental que tiene y cuál es nuestro papel también como gentiles dentro de este plan? Porque pues nosotros somos una familia mexicana que hemos llegado a conocer acerca de esta comunidad y nos hemos conectado bellamente. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero bueno, solo me permito hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias porque tú nos has reunido, Padre. Así como está escrito que tú has llamado de todas las naciones y lenguas, Padre, así nos tienes reunidos hoy en diversidad el día de hoy, y por favor te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, Señor, quien toque nuestras mentes y nuestros corazones, y tú nos permites entender un mensaje directamente desde tu corazón para todos nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Muy bien, entonces, para empezar, bueno, quería hacer como una breve aclaración en cuanto a esto. Pues vamos a empezar del punto, no desde el principio, porque es muy largo, es mucho tiempo atrás, no alcanzaría el tiempo, no sería suficiente. Entonces decidimos centrarnos en el punto, tomar como punto de partida el momento en el que el Señor empezó a traer una revolución en nuestra familia.
Para este punto vamos a iniciar donde mis papás ya eran creyentes, ya estábamos en una etapa de adolescencia, nosotros podríamos decir, y bueno, obviamente teníamos la vida de toda, yo diría en general, de toda familia cristiana, ya saben, los domingos, ir a los servicios, o sea, como muy cristiana, podríamos decir, ¿no? Entonces llega un punto donde el Señor empieza a revolucionarnos todo, a cambiarnos todo, y con eso me refiero literalmente, entonces lo vamos a explicar ahorita. Y me gustaría pedirle a mi mamá que sea la que inicie contándonos, tengo mis notas, que inicie, por más, si pudieras contarnos cómo, o sea, cómo es esto, cómo es que inicia esta parte de nuestra travesía que nos trajo hasta el punto donde nos encontramos ahorita. Gracias, Shani. Buenas tardes a todos. Una disculpa porque desaparecimos. Jeff sí tuvo un percance, trae un problema de salud y no puede estar mucho tiempo de pie. Así que ella aparecerá nuevamente cuando le toque participar, pero aquí está por un ladito también como hija escuchando. Y bueno, yo tendría que iniciar, aunque bien dice Shani, no, esta vida cristiana, tendría que ir rápidamente 2 minutos hacia el pasado, porque creo que es importante que ustedes sepan que nosotros, también mi esposo, ¿verdad? Venimos de familias católicas. Por mucho tiempo yo dije que no éramos practicantes, sin embargo, en estar meditando todas nuestras circunstancias, me di cuenta que sí, nosotros formábamos parte del coro de la Iglesia Católica, mi papá era de la adoración nocturna, entonces sí teníamos un poquito de más acercamiento con lo que es la Iglesia Católica, y de allí partimos. Pues mis padres eran una familia, como decía Shani, muy cristiana, mis padres eran una familia muy católica, de fiestas, 15 años, bodas, y no éramos tanto de ir cada domingo a la misa, pero básicamente hay una parte de la entrega y el conocimiento que adquirimos por el hecho de ser familia. ¿Qué quiero decir? A través de mis padres aprendí lo que era el amor, la unidad, la permanencia, y ellos no conocían mucho de la Biblia, así como yo no conozco mucho de tecnología, así que yo les pedí, estamos en lugares diferentes por estas circunstancias de la vida en este momento, pero yo les había pedido a los muchachos que tuvieran ahí a la mano algunos elementos, entonces me gustaría presentarles a mis papás. Hay una parte muy interesante, a ver, allá con Enrique la están mostrando, igual, ahí está, ok. Esos son mis padres con sus pajecitos en su boda. Mi mamá era una mujer que su anhelo era tener una familia, tener un esposo, tener una familia y criar estos hijos que vivieran en unidad. Como les comentaba, gracias, regálame el cuadro, por favor, de madera. Nosotros no conocíamos la Biblia. Sin embargo, en la sala de mi casa había un cuadro que fue lo único que yo les dije a mis papás: por favor, cuando yo me vaya, si yo quiero guardar algo, es ese cuadro. Yo no conocía la Biblia, no lo sabía, pero el Espíritu tiene hambre de Dios y cuando la palabra llega, hace su obra. Yo le voy a pedir a Berak que por favor lea lo que dice este cuadro. Berak. Tu esposa será como vida generosa en el interior de tu casa, mas tus hijos serán cual renuevos de oliva en derredor de tu mesa. Salmos, el número pues ya no se ve, pero dice misa de bodas. Ajá, gracias. Entonces, yo no sabía que esto venía de la Biblia, pero ni tampoco entendía realmente lo que significaba,
pero me encantaba leer eso, me gustaba, me llenaba. Yo no me hubiese imaginado que pasado el tiempo yo iba a tener un acercamiento con Dios, iba a conocer su palabra y mi primer deseo iba a ser, no sé tú, pero yo y mi casa serviremos al Señor. De manera que esto fue, o sea, si ustedes se fijan, probablemente uno pensaría, bueno, no, su familia no conocía la Biblia, pero este fundamento que estaba puesto desde el inicio de nuestra familia. Ahora, cuando yo me acerco al Señor, es increíble porque no sé decir exactamente cómo, pero llega la música hebrea, Paul Wilbur, Jonathan Septel, y en mi casa estaba llena de esta música, llena de estos elementos. Algún tiempo hice una escuela de danza y yo ni siquiera sabía, porque era música instrumental, que yo estaba haciendo las oraciones tradicionales judías y que con ellas era con las que yo daba las clases. Era impresionante ver la transformación de esas niñas, porque no eran niñas creyentes. Así que creo que esa es la primera parte, ¿no? Ver el poder de Dios, cómo se manifiesta, como Él quiere. Un día leyendo la Biblia, yo llegué a esta parte donde el Señor le pide al patriarca que le entregue a su hijo. Cuando yo llego a este punto, yo hice la Biblia a un lado y dije, no, no puede ser. No, pasé muchas horas llorando porque entendí que el Señor me estaba pidiendo mis hijos. Y después de muchas horas dije, ok, Señor, son tuyos, te los entrego. Y Él me hizo promesas maravillosas que el día de hoy veo cumplidas. Cuando a nosotros, perdón, ayúdenme, ¿cuánto tiempo tengo? Shani, ¿cuánto me queda para correr? 4 minutos. Ok. Nosotros vivíamos en una ciudad y realmente yo veía una confusión grandísima. Empecé a ver ministerios caer, pastores, líderes, congregaciones. Entonces había toda una confusión en mí. Personalmente yo me sentía en medio de una crisis. Yo sabía que algo estaba mal, pero no alcanzaba a discernir qué era. Estaba en un punto tan bajo que yo leía la Biblia y me preguntaba, o sea, ustedes saben cuando Dios te habla y te dice algo, pero era tan bajo el punto en el que me encontraba que yo decía, no es Dios, soy yo. Lo estoy imaginando, lo estoy pensando. Y el Señor me decía 3 cosas. Mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Y anda las sendas antiguas. Y había otra cosa que yo no alcanzaba a discernir. Decía, ¿cómo es posible que yo conozco al Señor por más de 15 años y estoy en esta condición? Y el Señor llegó, yo me sentí como saliendo de Sodoma y Gomorra, nos lleva a otra ciudad, cambian a mi esposo de trabajo. Y de ciudad. Y entonces llegamos con esta persona que nos invita a esta reunión. Yo estaba excelente con todo lo que estaba escuchando, me parecía perfecto, me parecía muy bien, y cada tiempo yo volteaba y veía a esta amiga que me estaba observando. Yo decía, bueno, a lo mejor tengo delirio de persecución, pero no, pasada una temporada me dijo, ¿cómo te parece? Y yo, bien, o sea, para mí todo fue tan natural, todo fue tan correcto. Entonces me decía ella, es que he perdido muchos amigos por invitarlos a esto. Sin embargo, para mí fue algo muy natural, o sea, fue algo donde Dios fue llevando de la mano. En la primera reunión que estoy, se hablan 2 cosas. Mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor y anda las sendas antiguas.
por alguien que pues no conocía, era de otro país. Entonces entendí que esa era la confirmación que Dios estaba dando, pero quedaba esa otra tercera parte que les decía yo que no alcanzaba a discernir exactamente qué era. Y es así como vamos al primer Shabbat. En la primera reunión de Shabbat en la que nosotros asistimos, era una transmisión, porque la transmisión era de Dallas, Texas, y estaba, entonces yo empiezo a escuchar las oraciones y, bueno, ahorita alguien más les va a hablar un poquito más profundo de esa parte, pero la parte que yo veo, yo dije, wow, o sea, había gente de diferentes estratos sociales, de diferentes países, de diferentes edades, y yo podía sentir una presencia del Señor tan hermosa que yo decía, así tiene que ser el cielo, así tiene que ser el cielo. Estando dentro de la reunión, porque en un servicio de sinagoga de Shabbat hay oraciones en hebreo que se repiten, y esto a uno le puede parecer un poquito chocante, pero bueno, eso alguien más se los va a hablar. Pero de repente llega a esta oración en hebreo. Y cuando yo la escucho, yo me quebranto, pero yo no tenía la menor idea de lo que decía. Llega el siguiente Shabbat y lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a quebrantar. La tercera ocasión me doy cuenta que dentro del servicio traducían esa oración, pero yo no lo había podido percibir. Y esta oración era el Beahapta, que dice, y estas palabras que yo te comando hoy las enseñarás diligentemente a tus hijos. Ahí fue donde entendí lo que Dios con mucho amor, con mucha delicadeza, pero con mucha firmeza, me permitió ver. Que si bien es cierto, yo había llevado a la familia, y digo yo porque fui yo la que me acerqué primero al Señor antes que mi esposo. Yo les leía, les ponía alabanzas, cuentos, les leía, pero esa oración tenía una palabra que lo hacía todo diferente, y era la palabra diligentemente. Diligentemente significa con un orden, con una manera establecida. Y fue ahí donde Dios me dijo, no lo has hecho como yo lo quería, pero tuvo esa delicadeza de irme dando el tiempo para llegar a ese punto. Y bueno, no sé. Gracias por compartirnos esto. Ok. Y bueno, alguna cosa que olvidé mencionarles es que, bueno, mi mamá se fue despacito, pero aquí se tienen que poner los cinturones de seguridad porque todos los demás se van a ir muy rápido para tratar de recapitular todos estos 12 años de travesía. Y bueno, a mi hermano le encantan las fotos, entonces me pidió que por favor les compartiera una foto. Pero si no se enojan mis hermanas conmigo, pero quería mostrarles. Así fue como llegamos a la sinagoga. De esta edad fue como llegamos. Y creo que esta fue precisamente una de las primeras reuniones, primeros Shabbats, servicios que estuvimos ahí. Y bueno, entonces tenemos, digamos, la base, ¿no? Mi mamá nos compartió un poquito rápidamente cómo fue que llegamos, o sea, el primer encuentro que tuvimos. Y ahora le voy a pedir a mi papá que por favor nos comparta un poquito de cómo fueron las impresiones que él tuvo desde su trasfondo, desde su experiencia, todo, o sea, cómo lo vivió él esta llegada, este encuentro. Muchas gracias. En ese tiempo nosotros nos dedicamos, bueno, mi hijo era ciclista, él se dedicaba al ciclismo de ruta y estaba en constante entrenamiento allá en un lugar que se llama Cabo San Lucas, acá en Los Cabos, un lugar turístico mundial. Y era no había mucho tiempo. Quienes sepan de algo del ciclismo de ruta, es un deporte muy cruel y muy demandante. Mucho tiempo hay que estar sobre la bicicleta
y todo el tiempo que hay que estar detrás del ciclista. Yo en el carro andaba atrás, en el automóvil andaba atrás del ciclista y toda nuestra familia giraba casi en la cuestión deportiva, siempre giraba en torno al ciclismo a lo que se dedicaba Enrique. Entonces, en alguna ocasión no hubo entrenamiento, veníamos de alguna olimpiada y hubo oportunidad de ir a ver el servicio de Chabat. Y fue algo muy impactante porque venimos, como decía mi esposa, de un contexto católico y después ejercimos un contexto cristiano y erróneamente se nos enseñaba que el contexto histórico anterior no era correcto y de alguna forma se atacó a esa forma. Y lo primero que yo sentí al llegar es, oye, ¿por qué repiten las oraciones? Oye, ¿por qué solamente una oración? Si Yeshua dijo, no, no, no hagas vanas repeticiones, creen que serán oídos. Y esto es judaizar, y estos tipos están judaizando. Sin embargo, dentro de nosotros, dentro de mí, había un anhelo y había un deseo de saber qué de esas oraciones había el maestro pronunciado, porque si hay algo que debemos al pueblo hebreo, es el celo con que guardó la palabra, los testimonios. Entonces yo decía, tal vez esa oración la dijo Yeshua. Bueno, en ese tiempo le nombraba por la transliteración de su nombre al español, Jesús. Entonces, eh, yo veía cómo, con temor, cómo me atraía eso, cómo sentía mi alma, mi espíritu, un regocijo al estar presente, como decía mi esposa, ante tanta gente, o sea, de diferentes condiciones sociales. Había gente muy, muy rica. Ahí había gente que no, y había gente morena, había gente rubia, había gente alta, había gente gorda, ¿no? Había gente de todos los contextos. Decía, ¿por qué ellos están en torno a esta, a este credo? Otro detalle que me impactó mucho en el ciclismo juvenil, en el ciclismo de niños, pues los papás nos dedicamos a los niños. Y yo vi esa devoción con que los maestros y los dirigentes giraban en torno a los niños y a los jóvenes. Cómo había conferencias especial para los jóvenes, para liderazgo, para negocios, para cosas que yo decía, esos niños ni entienden, pero los estaban preparando y la misma devoción con que había porque ellos tuvieran armas o sea, yo lo veía mucha dedicación. Los mejores lugares siempre estaban para los jóvenes, para los niños. O sea, la intención era realmente captarlos y evitar que ellos se fueran. Otro detalle que me cautivó, a mí me gusta mucho la música y yo veía tanto en la sinagoga, no sé si han estado presentes, los invito, la calidad de los músicos que están en Dallas es muy buena. Hay un grupo, eh, hay un grupo muy famoso a nivel mundial que fue a sacarse fotos con Harper, o el guitarrista o el bajista del grupo de la alabanza de la sinagoga. Todos mis hijos fueron esa vez, decían, wow, estoy con este grupo, no me acuerdo cómo se llama, Chani, Mikedem. Y los de Mikedem se tomaban fotos con Harper, o sea, a ese era el nivel de excelencia que ellos buscaban. Y y el grupo local también era muy bueno. Después me enteré que eran profesionales, habían sido músicos, uno de ellos, cuando menos, de artistas de gran renombre. No sé si en Argentina se haya escuchado a Luis Miguel, pero Raúl, Tito, el bajista, era el bajista de Luis Miguel cuando estaba ahí en el mundo. Entonces, o sea, la calidad de músicos era muy buena y la calidad de dedicación era muy buena. Entonces, todo esto me llamaba mucho la atención porque era un reto a querer ser
dedicarte realmente al Señor. Otro problema que más me aferró, me sorprendió, es cuando quise parar en Shabbat, cuando quisimos parar como familia. Eso es una cosa muy complicada. O sea, nuestra vida está diseñada para no parar. Nuestra vida está diseñada, si no paras, caes en desobediencia, porque el Señor dijo, guardarás perpetuamente Shabbat. Entonces, eso es más o menos el contexto que llegamos. O sea, buscábamos la oportunidad de poder parar y no había algo. O sea, en parar es descansar, meditar, disfrutar de tu familia, de tus bienes, de tu salud, de lo que el Señor te da, disfrutar de la presencia del Señor, disfrutar de algo que el Señor te dice porque no sabes si el próximo Shabbat esto va a continuar. Más o menos así el contexto de llegada, lo que les podemos comentar. Chani. Gracias. Y hubo algo que mencionaste que, bueno, ahorita me acuerdo. No me veo. Ahí estoy. Bueno, en este momento, ya cuando habíamos llegado, ya estábamos involucrados en todo esto, bueno, para mí fue una experiencia increíble, porque como dice mi mamá, pues desde muy pequeños estuvimos expuestos a lo que era la música en hebreo, ¿no? Entonces yo no tenía idea qué decían, pero yo sabía que era otro idioma. Yo creo que de ahí nació mi amor por los idiomas, de la música. Y recuerdo que pues al escucharlo tan bonito, y yo quería aprender el idioma, ¿no? Yo quería aprender hebreo y ese era mi sueño de toda la vida. Tenía 2 sueños en la vida y uno de esos era aprender hebreo. Y bueno, en una ocasión, voy a decir que la persona lo dijo por ignorancia, ¿no? Pero llega una persona y me dice, bueno, es que tú nunca vas a poder aprender ese idioma porque ese idioma ya no existe. Así que para mí fue como que ¿Me oigo? Sí, perdón, no supe hasta dónde me oyeron, dónde me quedé. Adelante. Bueno, tenía este sueño de aprender hebreo, me habían dicho que no iba a poder y pues bueno, cuando llegamos a la sinagoga lo primero que escucho es el hebreo, entonces para mí fue como una emoción, no sé, fue como un sueño hecho realidad, o sea, algo que el Señor estaba cumpliendo, ¿no? O sea, de algo de que yo desde muy pequeña, en mi ignorancia muy chiquita, tenía este sueño y el Señor fue cuidadoso y cumplió ese deseo, ¿no? Y obviamente, pues estábamos en todo esto. Para mí desde el principio fue una emoción, no solo por el idioma, o sea, simplemente me gustaba estar ahí, me gustaba la danza, la música, el idioma, o sea, el interactuar no sé, para mí era como, cuando llegamos yo me sentí como en casa, o sea, sentí como que toda la vida yo hubiera estado ahí, como si los conociera a todos, nada me parecía extraño, ¿no? Desde mi contexto. Y lo que empezó a pasar, que cosa que no me había pasado antes, es que yo me sentía muy emocionada, o sea, yo esperaba todos los días para que fuera Shabbat, para ir al servicio, para irme a reunir con la comunidad, para ir a buscar al Señor, a alabarlo, y empecé a servir. Esta fue cuando llegamos a esta comunidad de Baruch Hashem, que Baruch Hashem significa bendito sea el nombre. Empecé a servir por primera vez dentro de diferentes equipos, que serían la alabanza. Primero empezamos con la alabanza. Y pues para mí fue algo tan natural que yo en mi emoción de repente iba y salía, ¿no? Y compartía con mis compañeros de la escuela lo que estábamos aprendiendo, cómo había esta profundidad, lo que significaban muchas cosas y todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, eso trajo un poco de dificultades para mí porque pues tuve algunos problemas con algunas personas a causa de eso. Entonces, al principio a mí me costó mucho trabajo entender por qué para la gente era tan extraño, porque era algo que para mí resultaba muy natural. O sea, no solo la forma en que se hacían las cosas, sino el hecho de Israel y los judíos, o sea, para mí era como, sí, tiene perfecto sentido, o sea,
Sí, son el pueblo del libro, son el pueblo escogido por Dios, a través de ellos vino el Mesías y pues ahora nosotros venimos a estar injertados, entonces para mí tenía mucho sentido. Y creo que esto era como el trabajo que el Señor fue haciendo a través de los años. Decía, bueno, el Señor trabaja con cada uno en etapas, en tiempos, y yo creo que con nosotros el Señor trabajó desde que éramos muy pequeños, durante varios años. Y bueno, aquí decía, empezamos a aprender de cómo el servicio que hacemos en la comunidad es lo que edifica el cuerpo del Mesías, ¿no? Y pues esta es la primera comunidad donde empezamos a ser más constantes. Y digo en este sentido porque hubo un elemento que no mencionamos. Por el trabajo de mi papá, nosotros nos mudábamos muchísimo, pero mucho, de veras, mucho. O sea, en un año nos mudamos 3 veces en una ocasión. Entonces, era muy difícil que pudiéramos involucrarnos en actividades de comunidad por la misma situación de las mudanzas, ¿no? Entonces, en esta ocasión el Señor nos dejó bastante tiempo ahí y entonces empezamos a desenvolvernos, empezamos a aprender y a desarrollar los diferentes talentos que cada uno tenía y empezamos a servir para edificar el cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, ya que estamos este es el inicio apenas de lo que fue este trayecto, entonces, Enrique, me gustaría si pudieras compartirnos no solo qué significó para ti, sino, o sea, yo sé que trajo una revolución en tu forma de pensar, en tu forma de vivir la fe. Entonces, ¿podrías compartirnos, por favor, esto? Ok. Sentí como si fueran a cantar Los Ángeles ahorita que me puse al reflector. Muy bien, como comentaban hace un momento mis papás, pues estábamos en la edad de adolescencia, ¿no? Yo estaba en la preparatoria en ese tiempo. Mi papá, pues, fue mi entrenador directo, ¿no? Y que lejos de que eso significaba que era más sencillo, era que yo tenía que dar una vuelta adicional, ¿no? Cuando todos los demás ya habían terminado de entrenar. Eh, cuando llegamos a esta comunidad, o sea, tal vez es necesario explicar el contexto de lo que está pasando, ¿no? Nosotros nos hemos movido a Cabo. En Cabo es donde nos invitan a ver el servicio en línea de esta comunidad llamada Baruch Hashem, Sinagoga Mesiánica. Y, y pues que nosotros teníamos ya, tanto mi hermana, bueno, mi hermana mayor, ¿cuántos años tendrías? ¿Un año? Ah, pues sí, un año, porque yo todavía estaba por nacer, menos de un año, cuando mis padres conocen acerca del cristianismo evangélico y se acercan a esta fe. Entonces, podría decirse que yo a mis 16, 17 años de ese entonces tenía toda mi vida en un contexto cristiano, en un contexto de fe, ¿no? Mi madre, que es una mujer muy intelectual, que le gusta mucho el estudio, nos había enseñado. Cuando los niños se iban al servicio infantil y iban a jugar y a correr, mi mamá decía, no, te vas a quedar aquí y vas a escuchar el mensaje, ¿no? Y así a mis 5 o 7 años ahí nos tenía escuchando la predicación y no solo eso, porque luego si me quería hacer loco al final, ¿y de qué habló el mensaje, ¿Y qué aprendiste? Y si había estado jugando o distraído, pues estaba en problemas, ¿no? Entonces, nosotros habíamos sido enseñados a, a escudriñar en el mensaje de la fe, ¿no? O sea, era con nuestras altas o bajas fortalezas o debilidades, pero yo ya creí, ustedes saben cómo somos los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Yo creía que ya sabía todo lo que había que saber de la fe. Yo decía, bueno, habrá más profundidad de eso, pero eso ya es para pastores, eso ya es para teólogos, eso es para gente que le interesa a ese nivel doctrinal, ¿no? Pero yo pensaba que básicamente ya sabía todo lo que había que saber de la fe, como cualquier buen adolescente. Y entonces llegamos, nos conectamos con esta comunidad mesiánica de Baruch Hashem. Igual, hermana, no sé si tuvieras alguna otra fotito por ahí que pudieras compartir para ayudar a ilustrar esta escena.
Y como decía mi papá, empezamos a toparnos con muchas cosas que salían de lo que nosotros estábamos acostumbrados y que incluso nos hacían pensar que había cosas que estaban haciendo mal, ¿no? Porque nos habían enseñado que estaba mal a hacer ciertas cosas, ¿no? Repetir oraciones, tener liturgia, y era muy chocante. Entonces, pero yo sentí, como comentaban hace rato mis papás y mis hermanos, a pesar de que en nuestra lógica racionalmente nos pudiera parecer un poco chocante, en el espíritu nosotros percibíamos que nos estaba ministrando de una manera diferente que antes no lo habíamos recibido. Y eso nos hacía querer saber qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué más había? Y yo puedo decir que durante este tiempo mi fe fue refrescada. Yo no solo creía que ya sabía lo que que había que saber como una manera de orgullo, sino realmente me sentía atascado. Sentía que ya no encontraba esa emoción de una revelación fresca del Señor, de encontrar, de saber hacia dónde Dios nos estaba dirigiendo y hacia dónde Dios nos quería dirigir. Me sentía en un punto muy rutinario de mi vida espiritual. Y entonces Dios nos empieza a revelar a través de esto del judaísmo mesiánico cosas que yo no tenía la más mínima idea. Y una manera fundamental en la que todo esto fue pasando, nosotros teníamos un muy buen maestro, porque quiero explicar esto, nosotros veíamos los servicios en línea, vivíamos en Cabo, pero el servicio no ocurría en Cabo, ocurre como en Dallas, Texas, como hasta la fecha del día de hoy se hace, y de la cual nosotros somos miembros, de esta comunidad que fundó el rabino Mari Wallman, que actualmente dirige su hijo, el rabino Ari Wallman. Em, Nosotros veíamos los servicios en línea, pero teníamos una comunión, compartíamos con las 10, 15 familias que estábamos en ese lugar y era algo muy especial. O sea, creo que el punto fundamental, algo que fue clave en todo esto es que empezamos como familia a leer y estudiar la palabra de una manera metódica. Yo tenía este método espiritual revelado por la práctica y la prueba, ¿no? Que se ha enseñado de cerrar los ojos, ahora cerrar la Biblia, Señor, háblame por favor, y abrir la Biblia, ¿no? Y corremos el peligro de abrirla donde dice, y fue Judas y se ahorcó. Entonces, no, empecé a leer, nos compartieron un método para leer la Biblia, que de hecho tal vez no sé si podemos, el método se llama The Word as a Way of Life, la Biblia como un modo de vida, no sé si a lo mejor puedas googlear por ahí quién es el autor, ustedes lo pueden buscar, es un sistema para avanzar la Biblia por apartados, por secciones. Entonces, al empezar a leer la Biblia, yo me empecé a topar con escrituras que yo ni siquiera sabía que existían en la Biblia, a pesar de que ya había leído mucha Biblia. Hubo versículos que me parecieron nuevos, me parecieron frescos, y bueno, creo que es importante hacer el énfasis en que también creo que muchas veces tendemos a solo leer las escrituras del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento y dejamos de lado la importancia del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que sin este primer pacto no hay un nuevo pacto, es el fundamento para poder entender las promesas y las profecías que Dios está marcado. Es una sola unidad, como habla también en Efesios del nuevo nombre, ¿no? Judíos y gentiles es una sola unidad, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es una unidad. A través de este estudio metódico de la palabra, yo empecé a comprender y sobre todo confrontó muchas cosas de lo que yo ya creía una fe acabada, sólida, definitiva. Yo decía, es que a mí me han enseñado esto, es que en tal mensaje yo me acuerdo que a mí el pastor predicó de esto, pero yo veía las escrituras y la palabra no decía lo que yo estaba convencido de saber, ¿no? Y esto fue un punto muy desafiante para mí. ¿Por qué? Porque me hizo tener miedo. Yo dije, ok, si yo empiezo y porque no era una duda que alguien me había sembrado, no era una hipótesis filosófica, era la palabra misma la que me confrontaba. Y yo decía, no, a lo mejor entendí mal y seguía leyendo y en otra porción el Señor me lo volvía a decir. Y yo decía, no, es que es la traducción, estoy mal entendiendo y Dios lo confirma porque esa es la manera en que Dios lo hace. Dios confirma de muchas maneras su verdad. Y como en mi espíritu yo lo sabía. Entonces tuve miedo porque yo dije, si yo empiezo a cuestionar todo lo que creo saber,
¿en qué punto me detengo? ¿Acaso no corro el riesgo quizás de perder mi fe? ¿Acaso, o sea, ¿dónde me detengo de preguntar, de excavar? Y creo que para esto es un punto clave lo que la manera en que la palabra habla de que Yeshua, de que el Mesías es la piedra angular. Yo solía pensar que la piedra angular era como en los arcos, esta piedra que se coloca en el centro, ¿no? Y que permite que se mantenga el equilibrio de la estructura. No sé si lo escuché, pero yo tenía esa idea. Pero buscando luego la definición me di cuenta de que no, la piedra angular es la primera piedra que se coloca de los cimientos. Esa piedra determina hacia dónde se va a alinear el resto de la construcción. Entonces, yo dije, ok, eso me pudo dar paz. Si Yeshua, si Jesús sigue siendo mi piedra angular, no solo todo va a estar bien, sino el resto del edificio va a tomar su orden correcto. Y bueno, aquí voy cerrando porque estoy sobre el final de mi participación, pero únicamente quiero decir esto. Hubo el aprendizaje del hebreo, del lenguaje que es el lenguaje original de las escrituras del primer pacto del Antiguo Testamento fue clave. ¿Por qué? Porque yo ya tenía demasiados conceptos y demasiadas ideas grabadas en mi mente, ¿no? Cristo es esto, salvación es esto, expiación es esto. Y con este nuevo lenguaje llegó la oportunidad de aprender, de dar espacio a nuevas ideas, ¿no? Al escuchar la palabra Emet, que por ejemplo, que es el nombre de mi amado hijo, que más en ratito les voy a compartir la foto, y entender lo que significa que Dios sea Emet, que Dios sea misericordia y verdad, al entender sus nombres, porque creo que es algo en lo que gran parte de la comunidad cristiana estamos confundidos, cuál es su nombre, y vienen tantos nombres en la escritura, y entender que todo eso abarca muchas descripciones, son tantas cosas, ¿no? Pero el lenguaje fue una herramienta clave para mí en permitirme abrirme y dejar que Dios me enseñara más allá de lo que ya creía saber. Y bueno, Shani. Entonces, pues nos platicabas, Enrique, y ya. ¿Dónde está? Quisiera tener más fotos, honestamente, Enrique quiere que enseñe fotos, pero yo creo que estábamos tan ocupados haciendo, sirviendo que realmente no tenemos muchas fotos. Enrique mencionaba este sistema de lectura que en el chat les mandé el enlace donde pueden encontrarlo y está dividido en 12 secciones. Entonces, todos los días se lee un capítulo de la sección o una parte de la sección, de las 12 secciones, de manera que uno lee la Biblia en todo un año. 4 veces en un año. 4 veces en un año. Entonces, es útil. Y bueno, aquí les digo, ahí en el chat dejé el enlace por quien quiera consultarlo y quiera seguirlo, se los recomiendo, es muy bueno. Entonces, Enrique nos platicaba un poquito sobre, o sea, lo que fue para él el tener que irnos más profundo, y yo creo que todos pasamos por esta misma situación en diferentes áreas, de diferentes maneras, ¿no? De replantearnos muchas cosas que creíamos saber o a lo mejor que estábamos practicando que no estaban bien y cosas que no estábamos haciendo que teníamos que hacer. Entonces, al entrar dentro de la comunidad dijimos, sí, al principio fue muy padre, estás deslumbrado, o sea, impresionado. Y yo creo que en general cuando llegamos, todos tenemos este conflicto, empezamos a tener desafíos de un poquito en cuanto a la identidad, o sea, cómo debemos aplicarla, me acuerdo que una vez tomé una clase de esto y me encantó el nombre, que era cómo ser un gentil o un no judío saludable en una comunidad judía, mesiánica, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Vera que nos comparta, que nos exprese en sus palabras cómo es esto, o sea, qué fueron los desafíos, qué implicó para nosotros todo este proceso, ya una vez de que se difuminó un poquito la emoción o el primer encuentro, o sea, ¿qué fue, Maye? Ok, gracias. Uno de los primeros desafíos que al menos, bueno, yo experimenté y creo que todos experimentamos en ese momento, es el cambio de perspectiva. Y en mi testimonio se ejemplifica en una pregunta que yo tenía muy
algo que yo no entendía cuando íbamos a la iglesia, cristiana evangélica, porque yo crecí pues en la cristiana evangélica y ya luego cambiamos al mesianismo. Y la cosa es que yo no entendía por qué Yeshua tenía que morir en la cruz. O sea, yo decía, ¿por qué tiene que ser de esa forma? ¿O por qué tiene que ser él? ¿Por qué no alguien más de una forma distinta? ¿Por qué específicamente eso? No, no me quedaba claro. Y cuando vinimos al mesianismo fue que leyendo el Antiguo Testamento, como que Dios me fue revelando que la muerte de Yeshua ya estaba escrita en el Antiguo Testamento y fue profetizada. Y ahí fue que entendí que uno no puede solo leer el Nuevo Testamento y pensar que eso es suficiente. O, por el contrario, uno no puede leer el Antiguo Testamento y pensar que eso es suficiente. No, o sea, la revelación completa es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque si los separamos no tienen sentido, no tienen bases. En el Nuevo Testamento Dios nos presenta la plena revelación de lo que está escrito anteriormente, lo que está establecido en su ley. En el Nuevo Testamento es la plena revelación y son dos partes de un todo. Otro desafío que experimentamos, pues fue celebrar las fiestas comandadas por Dios en el Antiguo Testamento. Dice que es un mandamiento perpetuo y significa que a pesar de que pasen los años, el mandamiento se mantiene. Entonces, cuando nosotros empezamos a celebrar las fiestas comandadas por Dios, tuvimos que recurrir mucho al conocimiento que nuestros hermanos judíos ya tienen, porque ellos celebran las fiestas desde hace cientos de años. Y entonces como que usábamos mucho la guía que ellos nos presentaban a través de pues sitios web y recetas judías y así pues. Y cuando celebramos las fiestas, yo tenía como este conflicto interno de, o sea, sí estamos haciendo todo esto, pero yo no soy judía y por sangre nunca, bueno, no que yo sepa, no, pero por sangre nunca lo voy a hacer. Y entonces también como que Dios fue tratando esa parte con nosotros de que no tenemos por qué ser judíos, o sea, está bien ser gentiles, como gentiles, como pueblo gentil, tenemos un papel muy importante dentro de esta redención del mundo que ya Dios la planeó desde el comienzo. Y los gentiles somos llamados a llamar a celo a nuestros hermanos judíos. ¿Cómo llamamos a hacerlo a nuestros hermanos judíos? Es a través de nuestra relación con Dios, de nuestra sinceridad con Él, que ellos naturalmente son llamados a hacerlo, porque uno no puede hacerlo voluntariamente o intencionalmente, no funciona así. Simplemente es una consecuencia natural. Y así como nosotros tenemos un papel como pueblo gentil, los judíos tienen su tarea como judíos. Eh, no es hasta que los judíos le den la bienvenida a Yeshua, que lo reconozcan como Señor, para que Él pueda volver. Entonces, aquí vemos otra vez Dios como que siempre presenta esa pluralidad, pero en unidad. O sea, diferentes tareas, pero en unión. Los gentiles y los judíos unidos para que Yeshua pueda regresar a la tierra y restaurar todas las cosas. Y el último desafío que voy a hablar fue entender la Biblia como un libro actual y vivo. Yo entendía la Biblia en ese momento bueno, en ese entonces yo la entendía como, bueno, o sea, eso pasó hace más de 2000 años, así fue del antes de Cristo y ya. O sea, ahorita ese libro solo funciona para ser buenas personas. Pero no es así como funciona la Biblia. La Biblia es algo que empezó en el pasado, continúa ahora y todavía no se han cumplido todas las cosas que están establecidas. Y también fue muy, muy importante para mí, hizo la fe más palpable,
entender que la Biblia se desarrolló en Israel. No es como, bueno, es algo espiritual y no es nada objetivo, no hay una tierra específica. No, o sea, em, es en Israel donde se desarrollan pues la mayoría de las historias, y ya luego que viene pues la expansión del evangelio es cuando ya, o sea, se abre al mundo. Pero en su momento, pues, o sea, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, y todas las guerras que ocurrieron en Israel, ocurrieron de aquel lado. Pero eso no significa que nosotros estamos excluidos, sino que son papeles diferentes. Entonces, cuando sacamos a la Biblia de su contexto original, la Biblia pierde sentido, o sea, se convierte en un libro como súper espiritual que no tiene nada de objetivo. Pero es cuando lo conectamos con el contexto real y con el objetivo real que la Biblia adquiere sentido. Am, Claro. y bueno, si no, nosotros como gentiles, ¿qué podemos hacer dentro de cuál es nuestro papel aquí dentro de la comunidad judía? Yo recordaba como un ejemplo muy importante en el Holocausto, cuando estaban persiguiendo a los judíos, hubo gentiles que rescataron a muchos judíos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los gentiles si no hubiera habido gentiles que los rescataran? Los persiguen a todos, hubieran acabado con ellos. Pero aquí es donde nosotros entramos para apoyar a nuestros hermanos judíos. Y está bien, o sea, es nuestro papel, es nuestra tarea, y de eso va a venir bendición a nuestras vidas también. Sí, bueno, es todo por mi parte. Ok. Gracias, Maye. Y bueno, eso que menciona Verak, ¿no? O sea, yo creo que fue la segunda parte del proceso, el aprender a sobrellevar la identidad gentil dentro de una comunidad judío-mesiánica, porque realmente todo tu esquema, tus paradigmas, todo empieza a cambiar. No solo lo que pensabas que sabías, sino que inconscientemente el Señor te empieza como a impregnar de más también esta identidad, ¿no? O sea, de alguna manera se vuelve una nueva identidad en ti y pasas estos desafíos. Y entonces, bueno, eso fue algo que fuimos enfrentando a través de las diferentes situaciones. Y me gustaría pedirle a Jepsi, si puede, va a tomar poquito que se prepare, pero para que nos cuente, o sea, cómo fue empezar a vivir esto, porque decíamos, bueno, ya teníamos nuestra comunidad y bueno, como se pueden dar cuenta, aquí estamos en 3 aparatos diferentes, 2 lugares, geográficamente estamos en 2 lugares distintos, 2 ciudades distintas, perdón. Y una vez que ya habíamos pasado por ese proceso, de repente el Señor nos vuelve a mover, ¿no? Les contaba a mi papá, lo mueven mucho. Estuvimos un año en esa comunidad, o sea, físicamente con familias, y de repente nos cambian de ciudad, nos toca irnos solos, y empieza este proceso ahora de aprender a cómo practicarlo por nosotros mismos. O sea, ya teníamos las bases de aprendizaje, ahora nos tocaba ponerlo en práctica. Así que, Jepsi, ¿puedes compartirnos cómo? ¿Cómo fue esto? O sea, ¿cómo de ese punto donde estábamos llegamos hasta ahorita, que es mantenernos practicando esto hasta este momento? Porque la verdad hubiese sido más sencillo, pues bueno, ya, o sea, ni modo, ya, ya pasó. Eh, Hola, buenas tardes. Pues yo, ay. Pues pienso que cuando nos alejamos, una de las cosas fundamentales fue que fuimos parte de una comunidad, de sentir esa identidad, de poder realmente relacionarnos y servir, como que eso nos fundamentó mucho. Y ya cuando, bueno, tuvimos que vivir en otra ciudad por mudanza, pero mudanza general, pues también nos acompañó mucho la guía de hermanos en la fe de la comunidad, que
Constantemente nos trataban de preguntar cómo estábamos, hacían visitas, veían la forma en que nosotros nos relacionáramos con ellos y cómo estábamos, cómo continuábamos. Y pues ahí tenemos que agradecer pues a nuestros líderes, al rabino, también una de las partes fundamentales, o por lo menos para mí, fue el área de oración, que los líderes de oración venían mucho y como que nos enseñaban qué era como lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que orar, qué de proceso teníamos que llevar para sanar heridas, cuestiones así, y también a nuestros hermanos pues Ismael y Graciela Salinas. Ahí en un aspecto, yo hace poco me di cuenta como el liderazgo que hay, muchos de nuestros líderes pues son líderes a nivel mundial y yo nunca lo había reconocido así, pero me di cuenta y dije, wow, ¿cuál es su humildad? O sea, ellos están emulando, no son como el Mesías, pero están emulando esa humildad que te permite a ti reconocer cercanía, a pesar de que tal vez son líderes, no, pues muy prestigiosos, pero te permite que están al tanto de ti, cómo te sientes, te guían, cuestiones así. Entonces, eso me hacía reconocer mucho que es como a través del trabajo que nuestros líderes, nuestra familia hace, que conocemos el trabajo del Mesías, que podemos reconocer ese amor y esa misericordia, esa constancia. Y ya como estudiantes universitarios, pues te hace ya irte solito, irte con tu hermano, como que te hace plantearte muchas cosas, porque pues ya no está mamá o papá para ver si cumples esto, si haces esto o aquello. Pero pienso que tiene que ver mucho con tu identidad, o sea, quién eres, porque ya no es porque lo estás cumpliendo porque alguien me lo dice, sino porque lo estás cumpliendo porque es parte de lo que eres. Y entonces, por ejemplo, yo pensar en no cumplir una fiesta no es como que, ay, me van a regañar o cuestiones así, sino pienso, bueno, ¿qué me voy a perder de lo que Dios tiene para mí? ¿O qué tiempo está señalado? Y si yo no lo sigo, ¿qué es lo que igual no voy a escuchar a Dios o cuestiones como esas? Y entonces, una de las cosas también que para mí eran muy, pues emocionantes, era cuando ya se acercaban las fiestas, la sensación de poder volver a pensar estar en familia, así como que igual lejos, no hay gente tanto que practique lo mismo, puedo compartir y así, pero en familia ya podemos hacerlo juntos. Entonces me hacía mucho pensar en como en el futuro, o sea, como cuando venga el Mesías, cómo vamos a estar todos juntos, reunidos, celebrando, y cómo tenemos esa esperanza de lo que viene, o sea, de que como hermanos un día vamos a estar juntos alabando al Señor. Pero en esta constancia siento que es muy importante la familia, porque al sentir tu identidad con otros, pues eso te ayuda a permanecer constante, permanecer esperando, permanecer. Y entonces, pues llega el tiempo así como que tienes que salir como tal de tu familia nuclear, no la familia de sangre, pero Dios te permite ver a otras familias a tu exterior. O sea, por ejemplo, cuando yo vi lo de TJC2, igual me resultó así como que algo conflictivo, pero ahora viéndolo en el tiempo, me parece, bueno, me gusta pensar así de como nuestras comunidades, que somos partes de una familia extendida, pero que somos diferentes, o sea, como que en cada casa con tus tíos, tu hermana, igual hacen cosas diferentes, pero a fin de cuentas somos una familia. Y entonces lo que Dios nos llama es como a emular lo que es una familia de sangre, pero llevarlo hacia pues la unidad en el cuerpo, apoyarnos unos a otros, aprender de otros, ayudarnos a permanecer.
Y que a fin de cuentas cada uno de nosotros tiene una parte importante, o sea, somos parte de un mismo cuerpo y cada uno tiene funciones diferentes, pero nos necesitamos para poder crecer y para poder alcanzar, pues, para poder pues reflejar más el amor de Dios. Y también me resonaba esto mucho de que debemos amarnos unos a otros así como Él nos ha amado. Entonces muchas veces de pensar que solo es ir a una comunidad como hacer cierta actividad, pero que una comunidad es también hacer relaciones, formar familia, ayudarse, amarse unos a otros para poder crecer juntos. Y cerraría que también pues el amor entre hermanos nos permite tener permanencia si uno cae, pero es las diferentes partes del cuerpo son lo que nos permite seguir funcionando y nuestra identidad y comunidad es lo que nos da fortaleza. Pues sí, y así, yo creo que Jersey lo ha como, ay, se me van las palabras de repente, lo ha englobado todo, o sea, lo que fue el proceso y hasta dónde nos ha traído el Señor, que todavía ahorita, hasta la fecha, pues está trabajando, sigue trabajando en nosotros, como comentaba María al principio, pues con la pandemia, nosotros vinimos a unirnos a TJC2, uniéndonos directamente a lo que es el área de México, pero fue en 2020 que nosotros empezamos a relacionarnos, pues conocimos a María, al pastor Agustín, a los diferentes hermanos de las diferentes naciones a través de TJC2, y que fue también otro proceso que el Señor puso así como que, ok, ya terminaron esa fase, ya van bien avanzados con esa fase. Bueno, el paso que sigue. Yo creo que todo esto es con el propósito de irnos edificando, ¿no? Hacia esa unidad. Entonces, es interesante porque decimos TJC2 habla de unidad, la unidad dentro del cuerpo del Mesías, ¿no? Antes de iniciar, cuando María me comentó que si podíamos compartir nuestro testimonio, y o sea, hablábamos de cómo cada uno está desde diferentes frentes, vamos a decirlo así, las denominaciones, los entendimientos, las fases en las que nos encontramos, cada uno tiene su propio proceso. Pero lo increíble del Señor es que va conjuntando todos esos procesos de manera que nos va trayendo juntos y así como decía Jersey, o sea, en unidad, o sea, en comunidad, porque hablábamos también con mi mamá y decía, no, cuando estábamos preparando esto decíamos, cuando uno camina solo, es sencillo, la fe, o sea, porque tú dependes de ti. Si tú lo haces, pues tú lo hiciste. Si tú no lo haces, tú no lo hiciste. Pero el hecho de caminar en comunidad, o sea, para nosotros caminar en familia, yo creo que fue puliendo, que hasta la fecha el Señor pule esas esquinas, a lo mejor nos baja los niveles de orgullo y nos pone en un sentido real de humildad, de, ok, esto eres y aquí estás y esto estoy trabajando en ti. Entonces, creo que básicamente, para ir ya cerrando, creo que en eso se resume todo nuestro andar, de cómo el Señor nos ha ido preparando y nos ha ido trayendo a este punto y que TJC2 ha sido una gran ayuda en este proceso que hablábamos de que el Señor empieza a cambiarnos, ¿no? Cuando nosotros llegamos, nuestro entendimiento, muchas cosas dentro del movimiento mesiánico, pero creo, y esto es importante, que era visible el trabajo que el Señor estaba haciendo porque, esto no lo hablé con los demás, pero la interacción de nosotros como familia empezó a ser diferente. Yo no soy muy dulce, muy afectuosa con mi familia, les pueden preguntar. Bueno, antes no. A partir de que llegamos al movimiento mesiánico, yo creo que empezó a cambiar nuestra interacción, o sea, cómo nos referíamos unos a otros, la manera de ser afectuosos, de mostrar cariño. El Señor empezó a transformarnos desde adentro sin que nosotros nos diéramos cuenta y la comunidad tuvo que ver en eso. Entonces, creo que TJC2 también es parte de el proceso que el Señor va haciendo. Y bueno, me gustaría pedirles a todos que dieran así como que
súper rápido, una conclusión que quisieran dar, una frase o menos, no es cierto, 10 palabras o menos, para cerrar este tiempo, ¿qué les gustaría compartir antes de entregarle de regreso el micrófono a María? Bueno, pues yo creo que es importante terminar ese ciclo, o sea, ya nos vinimos a casa después, a otra ciudad, después de ese tiempo tan maravilloso, y fue un tiempo de estar solos. Ahora sí, la hora de la verdad, como familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con Baruch Hashem? Todavía no éramos miembros, habíamos visto el amor y el celo que ellos tenían, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y si nos perdemos y si nos volvemos atrás, o sea, a otro tipo de relación, como la decía Chani, o sea, la Biblia dice que no hay más unido que un hermano, ¿no? Y definitivamente gran, los grandes gran responsabilidad tienen en nuestra familia y gran ascendencia y gran respeto y un agradecimiento tremendo a unos hermanos que se llaman Ismael y Graciela Salinas. Ellos están en Dallas, ellos son parte de la sinagoga y siempre estuvieron con nosotros, guiándonos, soportándonos, enseñándonos, variándonos. Entonces aprendimos a buscar continuar en esas sendas. El día de hoy, cuando yo sé que el niño de Enrique Emet, Matías, al momento de salir, él tiene 9 meses, pero al momento de salir de casa, agarra y besa o toca la mezuzá. Yo creo que, como conclusión, para este estado de cosas, para nuestra vida diaria, valió la pena ser más chinos que los chinos de China viviendo en China. Tuvimos celo por no perdernos en esa época, al salir de allá de Cabo San Lucas. Mamá, 10 palabras o menos. Ok, estaba viendo ayer una conferencia que te voy a pedir por favor que se las compartas, porque yo no tenía las palabras para la conclusión y cuando yo empiezo a escuchar esta conferencia digo, él está poniendo en palabras lo que yo quisiera decir, pero él lo dice en 2 horas y yo tengo 2 minutos. Así que de verdad con todo cariño les invito a ver esta conferencia. Es muy impresionante porque algunos habrán escuchado de Brunet, Cristiano y cómo se está desarrollando todo este pensamiento y el amor a Israel, porque todo esto es una revelación que viene del cielo. ¿Por qué hice tanto énfasis en la familia al inicio? Porque hay una frase en hebreo que es ledor vador, de generación en generación. Yo les decía que tenía un versículo, no sé tú, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y bendito Dios que nos ha permitido llegar hasta este momento. El día de hoy es dar ese salto a la familia, como decía Jefsi, de vernos como familia en medio de las comunidades. Y así como en la familia está el esposo, la esposa, los hijos, y cada uno tiene una función, el día de hoy nosotros como cuerpo, cada uno tiene una función, judíos y gentiles en el amor de Yeshua. Y es el tiempo de la restauración. Es una restauración personal, una restauración familiar y una restauración como grupos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Hermano. Bueno, yo nada más quiero compartirles rapidito. Mencioné hace rato de la importancia de ese nuevo lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, ahorita quiero compartirles un concepto que para mí me sigue encantando hasta la fecha. Es ledor vador, significa de generación en generación. Les presento, ahorita yo estoy fuera de la ciudad por trabajo, no puedo estar por eso mi esposa y mi hijo conmigo, pero aquí les muestro una fotito de ellas. Ella es mi bella esposa Fernanda y ese es nuestro bebito Emmet Mateo, que acaba de cumplir unos de sus 9 mesesotes. Y tal vez ustedes hayan escuchado en Génesis 18 cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán cuando
Dios va a encaminarse hacia Sodoma y dice, habré de encubrir lo que voy a hacer a Abraham porque yo sé que él ha de ser una gran nación y en él serán benditas las naciones. Pero el siguiente versículo me parece clave y dice, porque yo le instruiré a que enseñe a sus hijos a guardar y obedecer todos mis mandamientos. Y creo que este es un punto clave, esto es para mí una conclusión de la fe. Decía que este mensaje lo pusimos la fe, una travesía familiar, porque ciertamente es una tarea personal que tenemos el conectarnos con nuestro Creador, el aceptar el sacrificio del Mesías, pero es un trabajo comunitario, como mencionaba mi mamá también hace un momento. Necesitamos de la familia, necesitamos de la comunidad, necesitamos incluso de esta diversidad que está aquí representada para crecer en el Señor, porque el Señor tiene un plan para una familia, para un pueblo, y ese pueblo necesita de la participación de cada uno de nosotros. Y necesitamos aprender a legar esa herencia. Sí, hablo específicamente ahorita de mi familia de carne, de yo enseñar a mi hijo, pero también hablo de las otras personas que nos rodean, nuestros amigos, nuestros hermanos, y somos distintos, y tan solo en esta casa tenemos nuestras diferencias, y ahora que salgo yo de casa, maneras distintas de llevar la familia, pero eso no impide que la unidad a través de Yeshua pueda hacerse presente, y de esa manera, como oró Jesús en Juan 17, demostremos a través de esa unidad en amor que somos sus discípulos. Y esa es mi conclusión. Jefsi, no sé si yo veo que te cansas, pero no sé, ¿quieres compartir algo más o ya? ¿Estás bien ahí? Bien, ok. Maye. Mi comentario iba en el sentido de lo último que dijo Enrique, Spoilers. de que me he dado cuenta que a Dios le encanta juntar las diferencias, dar diferentes responsabilidades, pero todas mantenerlas unidas por Yeshua, por Jesús. Le encanta y que podamos unirnos a través de las diferentes religiones para adorar al mismo Dios. Credo, no religión. Credos. Ah, sí, perdón. Bueno, es solo pues muy bonito y como un cumplimiento en sí mismo. Ay, ya. Entonces, Sí, te puso ropa. pues eso es lo que queríamos compartir. Esperamos que haya sido todo claro. Tratamos de darle la mejor, que fuera lo más comprensible posible, de no solo nuestra travesía, sino que yo creo que es algo que lo que el Señor hizo en nosotros, creo que es lo que quiere hacer en todos, llevarnos a un nivel más alto, o sea, más en conexión con Él, más en conexión con nuestros hermanos. Y porque la palabra dice que es el texto que hablamos, ¿no? O sea, cómo el mundo nos va a conocer a través, cómo el mundo va a saber, va a conocer a Dios, bueno, cómo lo va a ver a través de nuestro amor unos por otros. Entonces, creo que básicamente el amor es lo que trae a la unidad, el amor, el que dice, ok, somos diferentes, pero vamos hacia donde mismo, y creo que es ese mismo amor lo que nos permite incluso corregirnos unos a otros sin lastimarnos, y pues que es importante. Entonces, de alguna manera, y les digo, nosotros tenemos esta página de Mesiánicos y para mí siempre es normal como cerrar algo que estoy hablando como una invitación, un concepto, un reto. Entonces yo creo que lo que a mí me gustaría dejarles es invitarlos a que en todo momento se atrevan a hacer lo que el Señor los está llamando a hacer. Le platicaba a María, antes de que empezara todo este proceso, yo me negué, yo no me quería ir. Yo 2 semanas me rebelé, dije, no me voy a ningún lado y aquí me quedo, antes de conocer todo esto en el movimiento, ¿no? Y el Señor me dijo, ok, está bien, y me dejó 2 semanas. Después, cuando me fui, yo pensaba, ok, si yo si yo hubiera sido desobediente a lo que el Señor estaba pidiendo de mí, no solo me hubiera perdido la oportunidad de conocer al mesianismo, hubiera perdido, a lo mejor el Señor lo hubiera hecho de otra forma, ¿no? Pero me hubiera perdido la oportunidad de conocerlos, de poder hablar con todos ustedes, de poder compartir con esto y de haberlo servido, de haber servido al Señor de la manera que me ha permitido hacerlo hasta el día de hoy. Entonces, pues yo creo que eso es lo que nos gustaría dejarles. Entonces, creo que sería todo por nuestra parte. María, te regresamos el micrófono.
Quédense por un momento, gracias por todo, le voy a dar al pastor Agustín. Yo estoy feliz de que hemos grabado todo porque hay mucho para escuchar otra vez. Es una familia maravillosa, es realmente un testimonio de generación en generación. Así que, pastor Agustín, yo creo que con la familia Ortega, TJC2 tiene Now Generation asegurado, el futuro asegurado. Adelante. Estás buscando desmutearte. Mientras el pastor Agustín busca desmutearse, quiero mencionar que Hola, tenemos... Ahí estamos. ahora, Adelante. Sí. ok. Bueno, no, les agradecemos, muy interesante. La verdad que ver, ¿no? En una familia el proceso por el cual ustedes pasaron no es muy común. Yo por lo menos no conozco familias, digamos, que hayan vivido así espiritualmente ese proceso de católicos, evangélicos, después judíos mesiánicos, ¿no? Como ustedes han hecho un recorrido espiritual y lo que llama la atención es que lo han hecho juntos, ¿no? En muchas familias por ahí hay uno que agarra para un lado, el otro para el otro. Lo que llama la atención es esta unidad, ¿no? En la diversidad, pero unidos, que ustedes han caminado, evidentemente, ahí hay la sabiduría de los padres, ¿no? Creo que de Ismael y de su esposa, en haber llevado eso de esa forma. Es envidiable, porque yo, por ejemplo, tengo hijos que no están siguiendo el camino de esa forma, y muchos, ¿no? Tenemos hijos así, y entonces la verdad que es admirable, les tenemos un poquito de envidia, de cómo juntos pudieron crecer. Creo que es un ejemplo, un desafío para todos nosotros y ojalá que podamos imitarlos en muchos aspectos. Así que muy interesante, muy lindo y creo que, bueno, de mi parte, muy agradecidos de escuchar. No sé si hay alguien en nuestro auditorio que quiera hacer alguna pregunta. Pastor Agustín. María, Bueno, sí, mira, no tenemos mucho más tiempo para preguntas, porque la verdad que han puesto bueno, muchos agradecimientos en el chat. sí, Pero yo no quisiera dejar de mencionar que tenemos a hermanos, una hermana de Chile, una hermana de Dallas, que es Salinas, Graciela Salinas, de la sinagoga mesiánica Baruch Hashem. Tenemos un hermano judío de Uruguay, que es Guillermo Rosengaus. Si querés, Guillermo, saludar. Guillermo es un nuevo amigo del movimiento y que él ayuda a judíos a hacer aliyá. Vieron que en el cuerpo cada uno hace algo, como decían ustedes, la diversidad de los dones y los llamados. También tenemos, menciono de nuevo las naciones que hoy estuvieron reunidas, que son Venezuela, Ecuador, Uruguay, México, Colombia, Estados Unidos, Chile y Argentina. Qué maravilloso mapa. Dios llama a las naciones al mismo tema. Y quizás para otra charla sería cómo fue ser Cornelio en Hechos 10 por un momento, ¿no? Tener que pasar de un lado al otro, de ser gentil a gentil mesiánico. Eh, Así que quizás nos gustaría que, si Guillermo quisiera saludar, eh, si también quisiera saludar nuestra hermana de Dallas, de la sinagoga de Dallas, Graciela Salinas, sería muy bueno porque sería la primera vez que Graciela se suma. Tenemos un Now Generation de Argentina que es Francisco Guzmán, así que Francisco sería lindo que puedas saludar. Eh, Acá tenés todos los jóvenes, todos son Now Generation. Todo lo que ves ahí de Ortega es todo Now Generation. Es una alegría escucharlos, la convicción, la certeza y la información y más que nada la formación espiritual que ustedes han alcanzado en todo este camino, como decía Pastor Agustín, como generación que va a seguir con esta visión, ¿no? Que va a seguir transmitiendo.
Así que muchas gracias por eso. Y también tenemos intercesoras. Bueno, Graciela Salinas, ¿podés saludar? ¿Podés, si podés abrir la pantalla, sería lindo. Te presentamos al pastor Agustín, que es el director de TJC2 para Argentina y Conosur. Eh, Así que también tenemos, mientras te vas preparando, Graciela, para quizás abrir tu pantalla, tenemos a Ana Cabello. Ok, no está disponible, no importa, pero si querés abrir tu micrófono, podés abrirlo. Ana Cabello de Chile, Marta Lucía de Colombia, intercesora de Colombia, tenemos hermanos nuevos. Está bloqueada la pantalla y el micrófono. ¿Podés desbloquear, Ismael? O Enrique. María, Sí, María, sí. yo no sé si mencionaste de que vamos a tener una conferencia el 11 y 12 de mayo en Argentina. Bueno, lo Sería estás bueno que todo haciendo el vos. mundo Dale, dale, sepa. dale. Adelante, adelante. Bueno, y claro, ya que estamos, hacemos un poquito de difusión. Ustedes saben que íbamos a ir a Jerusalén el año pasado, producto de la guerra, no pudimos tener la conferencia internacional de TJC2 en Jerusalén. Por lo tanto, con María oramos y pensamos que para no quedarnos con las ganas, decidimos hacer una conferencia aquí en Buenos Aires el 11 y 12 de mayo. Así que invito a todos los que están aquí escuchando que puedan venir a nuestra conferencia. Tendremos oradores internacionales de TJC2 y vamos a tener toda una organización muy linda. Así que invito a participar. Si quieren saber más de esto, hablen con María, que les dará información más precisa. 11 y 12 de mayo del 2024. Buenísimo, Pastor Agustín. Ahí tenemos a Guillermo Rosengaus. Guillermo, te invitamos a que abras tu micrófono y puedas saludar también. Guillermo, ¿estás disponible o te has retirado? No te escuchamos. Quizás, Enrique, hay que habilitar el micrófono. Y para Graciela Salinas también. eh, Hola, sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, Guillermo, adelante. Un gusto tenerte acá por Bueno, primera vez. sí, un gusto realmente poder estar compartiendo con ustedes. Eh, Nosotros estamos ayudando con la ALIA en toda Sudamérica, con ESRA, que es una fundación que ayuda al pueblo judío a volver a su tierra de acuerdo a las promesas bíblicas. Y hasta el día de hoy hemos ayudado a más de 115.000 personas para cumplir la promesa que Dios le dio al pueblo judío y también hacer la voluntad que Dios pide de que los gentiles ayuden al pueblo judío a volver a su tierra. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Gracias por tu testimonio. Guillermo es de Uruguay, es un amigo nuevo de este movimiento y vemos que la restauración también está fuerte en el Aliá. La restauración del plan de Dios de que todo judío vuelva a su tierra y ya tiene su tierra. Qué bueno. Bueno, la verdad que este es el momento en que uno se quedaría compartiendo, haciendo la sobremesa de todo lo que hemos degustado en este banquete de la familia Ortega. Eh, acá tengo un flyer que estaría bueno que lo podamos ver. Lo voy a compartir para la conferencia. Están todos invitados, es una conferencia gratuita, no tiene costo y lo bueno es que está relacionado con todo lo que es la restauración en el cuerpo del Mesías. Conferencia Regional Sudamérica, Restaurando el Nuevo Hombre. De ambos pueblos ha hecho uno solo. Esa es una de las escrituras que estamos usando, pero también estamos usando Romanos 11:1. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Hemos puesto el mapa de toda Sudamérica porque es una conferencia regional hispanohablante para Sudamérica, para Centroamérica, ahora que tenemos los hermanos y también para los hermanos de Dallas. Y tenemos ahí
puerta dorada que es la puerta por donde va a volver el Mesías. Así que bueno, estén en contacto con nosotros para tener más información sobre cómo va a ser esta conferencia. Va a ser una conferencia, la primera vez que vamos a hacer algo así, donde estamos invitando a todas las naciones de hispanohablantes, ¿sí? Muy importante. Cuando pensamos en el cuerpo del Mesías, también pensamos en las naciones, que Dios llama a estar alineadas, como dijeron, como dijo la familia Ortega, en esta restauración, alineadas con Israel. Alineadas con el plan de Dios que tiene Dios para Israel y para la iglesia. Eh, Quería decir algo antes eh, que es importante. Pastor Agustín siempre dice que TJC2 respeta las identidades y por supuesto el judío se queda judío y el gentil se queda gentil. En estos llamados que tiene Dios sobre los gentiles a incorporarse a una sinagoga o un cuerpo judío mesiánico es algo que solo Dios puede hacer. Como decían los hermanos Ortega, no es algo de moda ni por un sentir emocional, sino que es algo que Dios está haciendo y poniendo en los corazones. Y eso es muy importante tener en cuenta, porque bien podríamos decir que qué necesidad hay de ir a una sinagoga judío-mesiánica, ¿no? No, si Dios llama a eso es porque Él está haciendo una restauración que solo Él la puede hacer. Eso quería decir nada más. Así que, Pastor Agustín, yo creo que Ismael, sí, Ismael tiene la oración de final, del Sí, final y el yo. María, Sí, María, adelante. y ampliando lo que vos decís, evidentemente el caso de la familia Ortega es un llamado. No quiere decir que todos los gentiles tienen que vivir ese proceso de integrarse a una comunidad judía mesiánica. La mayoría de nosotros seguimos en nuestras comunidades gentiles, de nuestras respectivas denominaciones, y por eso en ese sentido, para que nuestros oyentes sepan que este es un caso especial y particular, con un llamado muy respetable, pero no significa que todos tenemos que hacer exactamente eso, ¿no? Exactamente. De hecho, yo estuve en una comunidad judío-mesiánica y después el Señor me indicó que volviera a la iglesia gentil. Entonces, estamos en un tiempo, como dice el pastor Agustín, donde los llamados son importantes escucharlos porque es el tiempo, pareciera, de restauración del cuerpo del Mesías por parte del Señor, porque Jesús viene pronto. Entonces, no es este un escenario casual. No, no, no. Todo se está preparando y entonces nosotros escuchamos conforme el llamado, ¿no? La voz de Dios de qué hacer y dónde estar. Eh, Así que bueno, creo que sería bueno tener entonces la oración de Ismael y el toque del shofar. Mientras se va preparando, quiero decir que con las hermanas, con todos, con toda la familia Ortega, hemos compartido tiempos de oración muy bellos, muy preciosos, tiempos de adoración por Israel y también el toque del shofar, que ha sido maravilloso. Eh, entonces, adelante Ismael, yo creo que ya podemos ir cerrando este tiempo, Pastor Agustín. Sí, sí, perfectamente. Adelante. A ver, Fer. Escuchamos a Ismael la oración, por alguna razón. Disculpe, perdón, estaba apagado el micrófono ya. En el nombre de Yeshua, amén. Padre, te damos gracias esta tarde. Bendecimos tu nombre, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Señor, reconocemos tu señorío sobre nuestra vida y reconocemos que siempre ha sido tu misericordia que nos ha levantado y nos ha mantenido caminando este camino. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor.
con que nos levantas cada día. Gracias porque tú estás ahí cada mañana y tu misericordia es nueva y lo sabemos una y otra vez. Gracias, Señor, porque en ti se cumple, Señor, la plenitud. Gracias por este gran honor. Bendecimos. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida del pastor Agustín, de su familia. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de María. Gracias, Dios, por tus bendiciones, por tu amor. Todos, Señor, lo oramos en el dulce nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Más bueno. Vas, güero. Ay, pero Amén. ¿Es cuántos? Listo. Tan, tan. Ay, no más. Aquí llegó el resto de la familia. Ajá. aquí está, hola, ¿qué tal? Aquí bebé, Qué hermoso. Fer. Hermosos. Hermosos. Muchísimas gracias por este espacio y gracias a todos por acompañarnos. Amén. Gloria a Dios. Eh,